Vamos a iniciar el estudio de la polaridad respecto de una cónica cualquiera. Para ello vamos a partir de una radiación cónica, una superficie cónica de centro V, y le vamos a producir dos secciones planas a la misma. Sabemos que las cónicas podemos obtenerlas seccionando una superficie cónica, ¿verdad? En este caso, veamos que le hemos producido una sección a la superficie cónica por un plano alfa sub 1, una sección circular, por lo tanto tenemos una circunferencia, y una sección por un plano que corte a todas las generatrices del cono y aparecerá la elipse. Sabemos que dos secciones planas de una misma radiación son homológicas. En este caso, centro de la homología, el vértice de la radiación, y el eje de la homología E, que es la intersección de los planos alfa sub 1 y alfa sub 2. Alfa sub 1 contiene a la circunferencia y alfa sub 2 el que contiene a la elipse. De esta forma vamos a poder realizar el estudio de la elipse como figura homóloga a la circunferencia, ¿verdad? Veamos. Si a partir de un punto del eje, en este caso llamémosle punto P, que sabemos que es un punto doble, es decir, pertenece a la figura 1 y a la figura 2, ¿verdad? De aquí quisiéramos hallar la polar del punto respecto de la circunferencia, sabemos que tenemos que trazar tangentes por el punto a la circunferencia. Vamos a llamarle el punto de tangencia punto 1, A sub 1, la recta tangente A sub 1. Si trazamos la tangente, la segunda tangente a la circunferencia, tangente en el punto B1 de la recta B sub 1. Bien, uniendo el punto A sub 1 y B sub 1, esta recta sería la polar de el punto P respecto de la circunferencia, ¿verdad? Aquí la tenemos. Vamos a llamarle polar P sub 1 de la figura 1. Claro, si ahora dibujamos la transformada en la elipse, veremos que efectivamente si este punto es A sub 1, el homólogo en la figura 2, que es la elipse, sería uniendo punto A sub 1 con el centro de homología. Al unir esta recta radioproyectante, aquí tendremos A sub 2, punto homólogo de A sub 1. Y no hay otro punto homólogo a él, ¿verdad? De esta forma, la recta homóloga a la tangente en el punto 1, A sub 1, su homóloga sería la recta que une el punto P, ya que sabemos que son puntos dobles, con A sub 2, la tangente. Esta sería efectivamente la recta tangente a la elipse en el punto A sub 2. La homóloga de A sub 1 es A sub 2. Si la A sub 1 es tangente a la circunferencia, A sub 2 será tangente a la elipse en el punto homólogo A sub 1, que sea A sub 2, ¿verdad? Lo mismo si ahora, fijémonos, aquí tenemos la recta P sub 1, que es la polar de P respecto de la circunferencia. Si unimos el punto donde P sub 1 corta al eje de la homología, llamémosle punto Q, la homóloga P sub 1 será P sub 2, ¿verdad? Esta sería la homóloga a la polar P sub 1. Esta recta vamos a llamarle P sub 2. Donde corte esta recta a la elipse será el homólogo del punto B sub 1. El punto este de aquí tendremos el punto B sub 2. Y si quisiéramos trazar la tangente a la elipse por el punto B sub 2, sería uniendo P sub 2 con B sub 2, ¿verdad? Fijémonos que el polo y la polar en la circunferencia van a convertirse en el polo y la polar en la elipse.
Desde un punto exterior hemos obtenido la polaridad en la elipse de la misma por homología en la circunferencia, ¿verdad? Vemos que efectivamente esto es una invariante en una transformación homológica, la polaridad. Fijémonos que si ahora por Q quisiéramos hallar la polar de Q respecto de la circunferencia, sabemos que va a pasar por P, ya que Q está en la polar del punto P. Si quisiéramos hallarla, tendríamos que trazar ahora, sabiendo que pase por P, tendremos que hallar una tangente a la circunferencia por Q, llamémosle a esta tangente por este punto de aquí, que podemos llamar C1, esta sería la recta C1 tangente, y uniendo C1 con P, esta sería la polar del punto Q respecto de la circunferencia. Polar de Q respecto a la circunferencia vamos a llamar Q1. Fijémonos que este punto R de intersección de las dos polares pertenece a la polar de los dos. Fijémonos, aquí nos ha aparecido un triángulo autopolar, el triángulo R, P y Q. Esto es un triángulo autopolar. Sabemos las propiedades que tiene el triángulo autopolar. Esto implicará que E es igual, E será la polar de R, es decir, E se convierte en la polar del punto R. En este caso, como P y Q están en el eje, es el eje de la homología, ¿verdad? Fijémonos que ahora si obtenemos el homólogo de R, ya que está en P1, su homólogo tendrá que estar en P2, que es la homóloga de P1. Si unimos P con el centro de la homología, donde esta recta, este rayo proyectante conte a P1, esto será R2. Fijémonos que aquí esto es, vamos a llamarle figura 1, R1, P1, Q1. Bien, tenemos que R2, P2, Q2, este es el triángulo autopolar en la elipse. En este sería en la circunferencia, ¿verdad? Muy bien. Claro. Fijémonos que hemos obtenido la polar de puntos exteriores a la elipse y la polar de un punto interior, en este caso a la circunferencia, y su homólogo es la polar de un punto interior a la elipse, de la misma forma. Vemos que es una invariante, la polaridad es una invariante en la homología, por lo tanto podemos decir que todas las propiedades en la polaridad que hemos explicado para la circunferencia las podemos aplicar en las cónicas, ¿verdad? En este caso, la elipse. Fijémonos que esto es, si quisiéramos hallar la polar de Q respecto de la elipse, sería uniendo el punto P2 con R2. Esta sería la polar en la elipse, ¿verdad? Porque esta recta, que al unir esta recta sería Q2, polar en la elipse, uniendo R2 con P2, ¿verdad? En este caso, como R es una recta doble, pertenece a las dos figuras, es la intersección del plano α1 y α2, en este caso coincide la polar de un punto interior a la elipse con el punto interior a la circunferencia. Bien. Lo importante de ver lo que ocurre en el espacio, ¿verdad?, es que vemos que la polaridad es una invariante en la transformación homológica. Por lo tanto, todo lo estudiado para la circunferencia respecto a la polaridad lo podemos aplicar en la elipse. Fijémonos que, sabiendo lo que ya hemos visto en el espacio, si nos dieran una elipse y nos pidieran obtener la polar de un punto P exterior a la misma, sería trazando por P tangentes a la elipse,
tendríamos el punto de tangencia T sub 1, la otra tangente, punto de tangencia T sub 2, y uniéndolos, aquí tendremos la polar. Vamos a dibujarlo de línea de eje. Esta sería la polar de un punto exterior a la circunferencia P, con las mismas propiedades que tiene efectivamente, con las mismas propiedades que tiene en la circunferencia. Es decir, si trazamos todas las secciones que pase por aquí, aquí tendremos punto, llamémosle punto Q, M y N. Esto será una cuaterna armónica, es decir, que P, Q, M, N será igual a menos 1, ¿verdad? Veamos que si quisiéramos trazar la polar de un punto interior a la elipse, tendremos que hacerlo a través de un triángulo autopolar, ya lo mismo que hemos resuelto en la circunferencia. Veámoslo. También, si dada una elipse nos piden hallar la polar de un punto interior, procederemos como en la circunferencia. Si trazamos dos secantes a la elipse que pasen por Q y obtenemos sus polos, la polar del punto Q será uniendo los polos de dichas dos secantes. Fijémonos, a esta recta P se corta en un punto T sub 1 y T sub 2 de la elipse, trazando las tangentes por estos puntos, tendremos el polo de la polar, ¿verdad? De P. Aquí tenemos. Esta será P, polo de la recta P. Por este punto tiene que pasar la polar de Q, como ya sabemos, porque efectivamente si trazamos por aquí una secante a la elipse, aquí tendremos una cuaterna armónica, ¿cierto? Por lo tanto, ahora si obtenemos el polo de esta otra recta, si le llamamos a esta recta S, su polo será por el punto, llamémosle aquí T sub 1'. Trazaremos la tangente y por el punto, llamemos aquí T sub 2', tangente a la elipse, donde estas tangentes se corten, tendremos el punto S, polo de la recta S. Bueno, pues ya tenemos aquí, uniendo P y S, esta recta es la polar del punto R. Fijémonos que lo que hemos construido es un triángulo autopolar, el triángulo QPS. Aquí tenemos el triángulo autopolar. Procedimiento que también hemos estudiado en la circunferencia. Fijémonos, hemos hallado la polar de un punto exterior, la polar, si hemos llamado Q al punto interior, a la polar le vamos a llamar Q. Bien, aquí hemos hallado Q, que es polar de Q, que es un punto interior. P, en la figura de arriba, es la polar de P, que es un punto exterior. Y también, si esto es T sub 1 es un punto de la elipse, su polar será T sub 1, la tangente en T sub 1, ¿verdad? Bien, aquí lo tenemos.